Buenas tardes, son las 6 ya, empezamos esta jornada. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia para esta actividad exclusiva para amigos. También agradeceros vuestra amistad, el que seáis socios colaboradores de esta asociación. En segundo lugar, dar las gracias también al museo por cedernos este espacio privilegiado que tenemos. Además, en estos momentos en los que se está produciendo una ocasión pues de las pocas que se generan a lo largo de la vida del museo, y es que están llegando obras del Museo del Prado que van a estar expuestas aquí a lo largo de los próximos años, ¿no? Esta actividad es una actividad que venimos realizando desde los amigos con distintos itinerarios. Sabéis que tenemos distintas actividades, que estáis perfectamente informados a lo largo de todo el año con los boletines periódicos que os enviamos, y no quería daros mucho la lata en ese sentido. Agradecer también a Eduardo Sánchez que se haya ofrecido a hacernos esta presentación, y por no ocupar mucho de su tiempo, simplemente hacer algunas referencias a su perfil, ¿no? Eduardo Sánchez pues es licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Historia, y ha sido organizador y participante en muchísimos, en variados cursos, ¿no? Prehistoria, metodología y didáctica de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me ha dicho que sea muy breve, que no lo lea todo porque tardaríamos, pero sí quería resaltar algunas cuestiones más también relativas a su experiencia profesional. Fue profesor titular del Colegio Internacional de Meres, de Geografía, Historia e Historia del Arte. Ha sido coordinador de distintas actividades, líder de distintos talleres, y en estos momentos pues está jubilado, pero sigue bastante activo en lo que es el bachillerato internacional como examinador. Además de eso, ha realizado diversas publicaciones también en capítulos y aspectos diferentes. Y también me gustaría resaltar, ya que esta es una asociación de amigos, y que ha sido socio fundador, directivo y vicepresidente primero del Club de Balonmano Ciudad Naranco en Oviedo, fundado en el año 80, creador y coordinador de un museo de arqueología científica e industrial, además de otras cosas. También ha sido socio fundador de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural de Asturias, creada en el año 90. Como veis, tiene una actividad, ha tenido y tiene y mantiene, porque sigue siendo socio y además colaborador especial de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Y dicho esto, pues gracias, Eduardo, y adelante. Muchas gracias. Ante todo os pediría autorización para quitarme la mascarilla. Es muy incómodo hablar, hay una distancia creo que muy prudente, y como voy a utilizar gafas se me empañarían, y os agradecería si nadie tiene inconveniente. Buenas tardes, amigas y amigos, y muy agradecido por vuestra presencia. También a Alfonso Palacio, el director, por proporcionarnos este lujo de sala. En este caso, este itinerario son 10 obras, pero prácticamente 8 están en este edificio y en la entrada del edificio de Oviedo Portal. Y solamente 2 están en ampliación, con lo cual tendríamos que hacer un recorrido enorme para visitar las 10 obras, con lo cual esto es mucho más cómodo para vosotros porque nos concentramos y no tenemos que desplazarnos. Alfonso Martínez es, por supuesto, como sabéis, el presidente. En su momento fundó o creó una junta directiva, pero aparte de eso, hace ahora 2 años, creo que fue en febrero del 2020, formó un equipo de trabajo de profesores de Historia del Arte, 3 profesoras y 3 profesores, tanto del ámbito universitario como del ámbito de la enseñanza secundaria y bachillerato, entre los que me encuentro.
Entre muchos proyectos que realizamos en plena pandemia, con pleno confinamiento, reuniéndonos online y teniendo charlas a distancia, pues elaboramos varios proyectos que no son ya proyectos porque son realidades. Y uno de estos proyectos es el de la creación de itinerarios artísticos monográficos, como es el caso que nos ocupa. Se han elaborado 7, voy a recordar los temas: la niñez en el museo, el papel de la mujer, los trabajos, los oficios, el mundo rural, la ciencia, la Navidad y este último de momento, que es el de mitología. De todos ellos se han materializado, se han llevado a cabo visita guiada. El del mundo rural, cuyos autores son Carlos Osoro, que se encuentra entre nosotros, por favor, nos saluda. Carlos Osoro, con el que he compartido la autoría del itinerario del mundo rural. Lo celebramos ahora hace un año, quiero recordar, creo que era el mes de febrero o marzo. En el mes de diciembre se llevó a cabo el segundo itinerario, Navidad, cuyo autor, Ángel de la Fuente, también se encuentra entre nosotros y fue quien llevó a cabo, obviamente, la visita guiada. Y este es el tercero, que no hacemos visita guiada física, no nos desplazamos, porque hemos tenido la suerte de tener esta sala. Bien, cuando terminé de hacer este itinerario, a finales de octubre, quiero recordar, la primera conclusión que saqué es que era necesario introducir, valga la redundancia, un acercamiento a todo lo que es la mitología. Una introducción no exhaustiva, no profunda, pero sí detallada. Cosa que no nos fue necesario en el tema o el itinerario del mundo rural, porque no era preciso. Si nos quedásemos exclusivamente en la definición de mitología, todos los presentes sois perfectamente conocedores de lo que quiere decir o cómo se puede definir mitología. Pero este tema tiene mucho trasfondo, tiene mucha calada. Y vais a comprobarlo. Voy a empezar a hacer acercamientos a la definición etimológica, pero luego vamos a ir bajando en cuanto a lo que representa la mitología. No basta con definirla, porque la definición nos quedaría, en mi caso, hacer una descripción de una obra muy superficial. Y a ello voy. Los mitos no son falsas creencias acerca de nada, sino creencias en algo, símbolos santificados por la tradición y la historia. Entre paréntesis, Fernando García de Cortázar. Es una cita que viene muy a cuento para este tema. Es un referente de la historia de España, y hablo de la historia de España de forma global, cosa que no están capacitados muchos historiadores, que son especialistas en una parcela: Guerra Civil, Segunda República. Aquellos que os guste la historia, os recomiendo esta obra. El título se enraiza con este itinerario. El título es Los mitos de la historia de España. Creo que está publicado en Planeta. No es un libro de texto, pero no es de lectura fácil. Tampoco es para especialistas, solo que su lectura nos obliga a reflexionar sobre lo que nos transmite. Bueno, etimológicamente, mitología proviene de los términos griegos mitos, relato, relación, y logos, compendio, tratado, por lo cual
entenderíamos un compendio o tratado de relatos o narraciones. Pero esto no nos dice nada. Tenemos que ir, como digo, más allá. Así, el mito sería una narración simbólica que nunca se basa en hechos. Bueno, paso adelante. Si haces el favor, pasas a la segunda. Con la mitología se intenta dar una explicación a todo lo que nos rodea. También sirve para enseñar valores, para unificar un grupo o para definir una identidad grupal. En todos los continentes, todos los pueblos, al desconocer sus orígenes, los tienen que inventar. Los mitos o las leyendas. Mitos en Grecia y leyenda por antonomasia en Roma, creo la de Rómulo y Remo, ¿no? Si bien este itinerario artístico se vincula con la mitología del mundo clásico, esta no es la única muestra, al tener acto de presencia en diversos ámbitos como la mitología nórdica, la inca, egipcia, celta, y también está presente en nuestro entorno más cercano, y me refiero al Principado de Asturias o simplemente Asturias, con personajes por todos conocidos, como por ejemplo las xianas, el cuélebre, el trasgu o el noveru. Si pretendemos profundizar sobre lo que representa la mitología, y ahora yo entro ya en el meollo de la cuestión, lo que representa la mitología, no cómo se define, no el concepto, debemos plantearlo desde lo genérico a lo concreto. Mitología es el conjunto de mitos que tienen relación entre sí, que forman parte de una cultura y juntos tratan de dar respuesta a aquellas preguntas que no tienen base histórica o científica. Ahora sí que nos estamos acercando a lo que yo pretendo. La mitología griega es el conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia, con posible origen cretense. He incluido el término posible y luego me he arrepentido, porque la cultura cretense ha influido en el mundo antiguo. La primera civilización o cultura mediterránea es la minoica. Estamos hablando del 4000, 3000 a.C. y que estaba ubicada en la isla de Creta. Con lo cual, Creta, bueno, tan es así que Atenas, la polis ateniense, fue súbdita de Creta, del rey Minos. De ahí la importancia del posible origen o antecedente de la mitología griega. La mitología grecorromana será el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura del mundo clásico que tratan de los dioses, semidioses y héroes, y de los orígenes y significado de los cultos y ritos. El mito se encuentra entre la historia y el cuento o la novela. La historia se caracteriza por su certeza y el cuento por su ficción. El mito puede participar de ambas. Es una definición que ocupa la foto de perfil o el fondo. Yo pertenezco a un grupo de Facebook que se llama Historia y Arte sin más, donde hay unas publicaciones de los dos temas muy interesantes. Yo publico cosas, pero leo cosas que no me había planteado nunca. Y cuando vi esta definición, consulté, porque cronológicamente no está datada,
a un amigo que se encuentra también presente, filólogo, profesor de Juan Cueto, profesor de lengua y literatura, que me ayudase a datarla y por los anacronismos de los términos, me la situó en finales del 17 y 18. Esta definición de historiador es válida hoy día. Bien, durante la Edad Media, la inspiración mitológica se vio eclipsada por la aparición del cristianismo en la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media, la mitología desapareció. La hicieron desaparecer por la gran influencia del clero en toda la sociedad europea. Y he dicho clero, que no iglesia, por cuanto que la iglesia como institución creo que debe de situarse casi a finales de la Edad Media o incluso pues Concilio de Trento. A partir del Renacimiento, la mitología grecorromana volverá a ser una importante fuente de inspiración de los artistas y pasará a desempeñar una función primordial en la cultura occidental. En toda Europa, las obras de arte y las obras literarias se alimentan de los mitos forjados en el periodo clásico, siendo uno de los primeros artistas en incorporar el tema Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, que yo volveré a citar en más de una ocasión. Bueno, sabéis que fue protegido de los Medici, fue íntimo amigo de Lorenzo de Medici y también de su hermano Giuliano. Y Sandro Botticelli, en la obra que se vincula a este itinerario, crea la doble alegoría del nacimiento de Venus y la primavera, que es una doble alegoría. Nacimiento de Venus, que sale de la espuma de mar en una concha. La concha es impulsada a tierra por Céfiro, dios del viento del oeste, viento suave y apacible. Por supuesto que el dios de los vientos, por antonomasia, es Eolos, pero también hay dioses menores y es precisamente Céfiro el que impulsa a la concha para que llegue a tierra, y la primavera está esperando a que Venus llegue, que viene desnuda, como sabéis, para darle un ropaje un vestido de flores. La mitología es un tema omnipresente tanto en las letras como en las artes figurativas desde la antigüedad hasta nuestros días. Y voy a dar algunas reseñas que os resultan totalmente familiares. Programa Apolo. Durante la Guerra Fría hay una pugna entre Estados Unidos y la URSS por el dominio del globo, pero también hay otra pugna por no del dominio del espacio, sino a ver quién llega antes a la Luna. Y el resultado final es el Apolo 11, que llega a la Luna en julio de 1969. Los que tenemos alguna edad recordaremos, yo también, que en España los primeros productos de limpieza, excepto el jabón y la lejía, fueron los productos de una empresa que se llamaba Ajax. Ajax, que los publicitarios de esta empresa cambian la transcripción de una letra de Aias, el héroe de la Ilíada, y para su mejor beneficio, pues utilizan una J fuerte, productos Ajax. Nike, prendas deportivas. Los norteamericanos también modificaron a su manera
En principio esto está tomado de Atenea Nike, Atenea de la Victoria. Si habéis estado en la Acrópolis de Atenas, y si no, hoy día se puede viajar desde el sofá a cualquier lugar del mundo, una vez terminada la escalinata del acceso a la Acrópolis, y antes de los propilios, que es la gran columnata que da acceso ya a la explanada sagrada, a mano derecha hay un pequeño templo destinado o dedicado a Atenea Nike, muy pequeño, de orden jónico, hermoso, y que se levantó para conmemorar la victoria de Atenas sobre los persas en la batalla de Salamina. Los fotógrafos profesionales es posible que utilicen las cámaras Olympus, rememorando la morada de los dioses. Ariadna, programa espacial europeo. Y, como último ejemplo, Calipso. Calipso era el nombre de una ninfa de los mares, subordinada o súbdita de Poseidón, y de este nombre, de Calipso, Cousteau puso nombre al barco insignia de la investigación oceanográfica. Bueno, pasamos al comentario de las 10 obras. Para agilizar el tiempo, yo voy a leer literalmente. Viene la obra tal cual, incluida la cartela que tienen todas las obras, está incluida. Yo voy a leer el autor y estilo, y luego la descripción lo voy a hacer sin acudir a Baco y Ariadna. Es en este caso el cuadro que más juego da para hablar de la mitología. Está en esta planta, en la sala número 5, creo que es aquella. Forma parte, lleva un año entre nosotros solamente, llegó entre nosotros en el museo, por cuanto que es depósito indefinido de la viuda del 9º conde de Villagonzalo. Toda aquella sala, la 5, están las 23 obras de este depósito indefinido. Bueno, Giambattista Pittoni, pintor veneciano, se inicia con técnica barroca, que abandonará para vincularse al rococó. Destaca por temas religiosos, históricos y mitológicos. Si yo tuviera que hacer, me pongo por un segundo como espectador, y este cuadro me parece espléndido, en primer lugar. ¿Por qué? Hay una compensación, hay un equilibrio en todo el cuadro. Es una presentación propia del rococó, elegante, refinada. Hay dos personajes centrales, Ariadna y Baco. Como Baco sale representado o aparece en 4 obras de las 10 que tengo seleccionadas, que son todas, tengo que repartir el contenido, equilibrarlo entre todas, porque si no, en el último Baco me quedo sin comentario posible. Es un poco complicado, pero bueno. ¿Qué representa la escena inmediatamente? Ariadna despierta, está somnolienta, ha sido abandonada por Teseo. Teseo la trasladó estamos en la isla de Nasos ahora, pero la trasladó desde Creta, es una princesa cretense, pero ojito, ¿qué princesa es? Es hija de Minos y de Pasífane,
pero es que Minos es hijo de Zeus y de Europa, con lo cual Ariadna es nieta de Zeus. Y es hermanastra, o va a ser hermanastra, del Minotauro, de lo que hablaré más tarde. Si no, con este cuadro podría estar media hora. Bueno, ¿qué representa en sí mismo la escena? Baco se enamora inmediatamente de Ariadna, la propone matrimonio, lo rechaza porque no lo reconoce, porque viene con figura humana. Veis que en la mano derecha Baco tiene una corona de estrellas y hay dos versiones, que para convencerla le pone esta corona en la cabeza y acepta el matrimonio y la lleva al Olimpo, la morada de los dioses. Y otra versión es que para convencerla lanza la corona y de esta manera se forma la constelación de la corona boreal. El equilibrio del cuadro viene ayudado por estas dos diagonales, la diagonal de Ariadna, contrastada con otra diagonal del sátiro o del fauno, que esas dos diagonales convergen en el centro del cuadro y todavía hacen que haya un equilibrio total y una elegancia total en el mismo. Pasamos. Bacanal, también perteneciente al depósito de la señora viuda del conde de Villagonzalo, Jacques Caresme, uno de los mejores representantes del rococó francés. El rococó es francés, es un estilo eminentemente francés, imitado por otros artistas, al igual que Boucher y Fragonard. Fragonard es conocido por todos, posiblemente más que Caresme. El rococó es un estilo aristocrático que revela el gusto por lo elegante, lo refinado y lo delicado, empleando colores luminosos, suaves y claros. Y destaca el autor por el retrato y la representación de temas históricos y mitológicos. No sé si notaréis que predomina un color apagado, un color pastel, tendencia hacia la monocromía, sin serlo, en comparación a los colores rococós, pero llamativos, del cuadro anterior. Por el gusto, por lo elegante, esta representación representa la Bacanal, que es una fiesta en honor de Baco, una fiesta religiosa que recibió el nombre de bacanales. Las sacerdotisas encargadas de las ceremonias se llamaban bacantes, que tenían como ayudantas a las ménades, bailarinas. En estos festejos se relajaban las costumbres, siempre está la presencia del vino, de la música, de la danza y de los sátiros o faunos que forman parte del séquito de Baco. Pero de Baco, entre los atributos y séquito, lo traslado para cuadros posteriores. Aparecen escenas de los, como digo, de los sátiros o faunos que buscan satisfacer su voraz apetito sexual con las ninfas de los bosques, que personifican la fecundidad de la naturaleza.
La palabra bacanal ha llegado hasta nuestros días como sinónimo de orgía. Las 4 estaciones, Mariano Maella, voy a retroceder un segundo al cuadro anterior. Esos tonos blanquecinos de la bacanal van acompañados de la técnica pictórica empleada, que es acuarela. Un óleo, o la técnica del óleo, utiliza el aceite como aglutinante de los colores y entonces hay infinidad de tonalidades de un solo color. Pero como es técnica o estilo rococó, se atenúan. En cambio, aquí en la acuarela, los colores siempre son mucho más pastel, mucho más tenue. Y aunque el pintor quiera realzarlos, con la acuarela no se consigue fácilmente. Bueno, decía Mariano Maella, Las 4 estaciones, el tercer cuadro mitológico que está en la sala 25, óleo sobre lienzo pegado a cartón. Es un biombo formado por 4 paneles o por 4 cartones, como veis. El autor, el artista, se formó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, viajó a Roma, destacó por temas religiosos y retratos y cartones para tapices de la Real Fábrica. Fue colega, fue compañero de Goya. Trabajó en el Palacio Real como pintor de cámara de Carlos III y en 1799 Carlos IV nombra pintores de cámara a Mariano Maella y a Goya. Quizá sorprenda que de la categoría de Goya, que la misma jerarquía, Carlos IV, incluyese a Mariano Maella, con todos los respetos para este artista, pero uno fue un artista genial y otro fue un excelente pintor. Bueno, representa las alegorías de 3 estaciones. En el panel o en el cartón de la izquierda sería el solsticio de invierno. No es de dudosa interpretación, no se vincula con ningún dios o diosa. Son 2 ancianos o viejos sentados delante de un fuego que simboliza el invierno. El equinoccio de la primavera aparece Flora, que es la diosa de las flores, es quien anuncia la primavera, y su equivalente en la mitología griega es Cloris. Y Cloris, en el cuadro del nacimiento de Venus, acompaña a Céfiro, que era su marido, que es el que empujaba la concha para acercar. Luego, como veis, hay cuadros y obras que forman unos tentáculos que permiten hacer conexiones importantísimas. El tercer panel es el solsticio de verano, representada por Ceres, la diosa Ceres romana, que simboliza la agricultura y las cosechas. Y, lo más importante, los cereales. De aquí el término cereal viene de Ceres. Y su equivalente en la mitología griega es Deméter. Bueno, vuelve a aparecer Baco por tercera vez, dios del vino. Si haces el favor, pasaríamos a la primera. Bueno, atributos de Baco. Por un lado, tiene una diadema, una corona de
de pámpanos. Los pámpanos son brotes verdes y blandos de la vid. Es el símbolo, es uno de los atributos. También la piel de pantera, que tapa su parte inferior del cuerpo. Baco se desplazaba en un carro tirado por panteras. Y también el tirso en su mano izquierda. El tirso era una vara cubierta con hojas de vid y rematada con una piña de pino, a modo de cetro, y también se le vincula con un símbolo fálico. Pasamos a... Creo que vamos bien. Es ingeniero de minas, como sabéis, y lo del tiempo lo lleva a rajatabla, pero como yo ya lo sé, me estoy curando en salud. Prefiero casi llegar a los 55 minutos para evitar que me tensione, entre comillas. Dicho eso, tengo que pedir perdón. No, en absoluto, es un comentario jocoso. Bueno, pasamos, por favor. Diana Cazadora está en el piso inferior, en el pasillo, hay un pasillo cuadrangular, y este cuadro os va a llamar la atención, parte de él. Bueno, Jan Fitt es el autor que aparece en la cartela, que está, como digo, justamente, creo que debajo de nosotros, o allí o aquí, no lo sé. Pintor barroco de la escuela flamenca, especialista en naturaleza muerta, era muy reconocido por su interpretación de la vida animal. ¿Qué representa la escena? Representa a Diana, a la diosa Diana, romana, diosa de la naturaleza y de los bosques, y también de la caza. Y su equivalente en Grecia es Artemisa. La diosa en el centro está descansando después de una jornada de caza. Está acompañada de dos ninfas de los bosques, a mano izquierda y en la zona central, que le acercan las piezas, y a sus pies el resultado de la cacería, el jabalí, el venado, las liebres y los faisanes que estarían en manos de la ninfa de la derecha. Y los perros que han colaborado, que observan y olisquean las piezas y posiblemente también estén esperando su recompensa por el trabajo efectuado. Bien. Si observamos o si miramos, contemplamos el comentario de este cuadro en la guía que creo que todos tenéis, y si no tenéis, es un pecado, estáis a tiempo, es una obra fundamental para conocer el museo, cuesta 20 euros, pero nosotros tenemos el 50% de todas las publicaciones y son 10 euros. Si alguien no la tiene, por favor, le recomiendo vivamente. La zona de compras, como sabéis, en la calle Santana. La autoría no es de un solo pintor, sino de dos. Y aparece firmado por Fitt, pero también por el pintor Erasmus II Quellinus. Es decir, dos pintores han hecho un cuadro. Fitt dedicándose a la naturaleza y a los animales, y los personajes realizados por Erasmus II o II
que Linus. Parece ser que era una práctica bastante común en la escuela flamenca del 17, el colaborar dos pintores de géneros distintos para hacer un cuadro. Yo esto me sonaba de cuando era estudiante, pero desde aquella hasta que me encontré con esta guía y con este detalle, no había vuelto a caer en ello. Y me llamó la atención después de 40 años que habían pasado. Llama la atención la mirada sensual de Diana, que mira hacia nosotros. Yo creo que no mira hacia nosotros, miraría hacia el pintor, como fue el autor de las figuras de Erasmus que Linus. Pero es una mirada muy sensual, y un poco misteriosa. Continuamos. En la misma, al lado justamente del cuadro que acabamos de comentar, está Eolo, Pedro Pablo Rubens. Bueno, Rubens, sabéis que al menos han sido catalogadas más de 3.000 obras. Obviamente, ningún artista puede hacer 3.000 obras, salvo que tenga un taller que tuvo el Greco. El apostolado que tenemos en el museo es del taller del Greco, que tuvo Velázquez. Ahora mismo hay una obra del taller de Velázquez, cedida por, creo que es del Museo del Prado, el príncipe Baltasar Carlos. Y esta obra pertenece al Museo del Prado, está depositada aquí, y será una de las candidatas para la exposición que va a hacer, o que va a haber, creo que el mes que viene, de todas las obras cedidas por el Museo del Prado, que estaban entrando, cuando yo llegué a las 5 y pico, estaba un camión trasladando obras. Pintor barroco flamenco, su obra muy abundante, como he dicho, diversidad de temas religiosos, mitológicos, retratos, paisajes, y tuvo especial interés por la antigüedad clásica. Pintor favorito de Felipe IV, que fue su principal cliente y mecenas, pienso. Por ello, la colección de Rubens más importante, cuantitativamente hablando al menos, pues se encuentra en el Museo del Prado, ya que la mayor parte de los cuadros proceden de las colecciones reales. Bien, representa a Eolo. Eolo sería el dios de los vientos. Como he dicho, antes he citado a Céfiro, y hay al menos 4, viento del norte, del Céfiro del oeste, del este y del sur, pero por encima de ellos está Eolo, la energía eólica, tan vigente y tan de moda en este momento. Se encuentra suspendido en el aire, rodeado de aves de diverso tipo. Eolo tuvo una vinculación importante con Ulises en la Odisea. El barco de Ulises, por una calmachicha, de las innumerables calmachichas que tuvo que soportar, me imagino, el barco de Ulises, porque creo que fueron 10 años, desde su viaje a Ítaca, donde le esperaba su fiel esposa Penélope. Eolo regala un odre a Ulises para ayudarle a emprender el viaje. Sus tripulantes, en un descuido de Ulises, lo abren pensando que había riquezas o oro. Eolo, como castigo, desencadena una terrible tempestad y por ello promete que nunca más volverá a ayudar a Ulises. Divinidad también representada a lo largo de la historia de la pintura.
y que se vincula, en alguna medida, con el Céfiro que he citado ya por tercera vez, pero no me canso, del nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Continuamos. La caída de Faetón, Rafael Tejeo. Está en esta planta, en la sala 4, que creo que es esta o aquella. Bueno, Tejeo se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que desempeñó distintos cargos. Viajó a Roma, donde recibió influencia de los maestros del Cinquecento. Su estilo se sitúa entre neoclasicismo y romanticismo. Trató géneros o temas diversos, históricos, mitológicos, principalmente el retrato, y fue pintor de cámara de la reina Isabel II. Es un boceto, se trata de un boceto para el techo del Palacio Real de Madrid y que representa a Faetón, un semidios que era hijo de Helio, el dios del sol, y que simboliza el orgullo desmesurado de los hombres que desafían a los dioses. Esta es una interpretación, yo voy a dar otra mía, que se acerca a esta, pero que yo no la he leído, la he intuido, con posibilidad de equivocarme, pero se equivoca solo el que opina. Decía que simboliza o puede simbolizar el orgullo desmesurado de los jóvenes, bueno, de los hombres o de los jóvenes, o hombres jóvenes, respecto a los dioses o a lo establecido. Faetón pidió a su padre que le dejase guiar la cuadriga, el carro tirado por 4 caballos. Su padre intentó disuadirlo. Faetón no le hace caso, se sube al carro, los caballos se desbocan, y ante esto Zeus, el rey de los dioses o el dios de los dioses, lanzó un rayo contra Faetón, provocando su caída y muerte, despeñándose al mar Egeo. Se utilizan técnicas barrocas. La diagonal que nos transmite Faetón y el escorzo, propio también del barroco. Y me voy a detener un segundo en el término escorzo. Mi paradigma cuando era profesor en activo era no dar nada por sabido. Y si en un momento determinado yo utilizaba un término que parte del alumnado no pudiera entender, me detenía en él. El escorzo, propio del barroco, son representaciones de figuras muy forzadas. Ahí veis, por ejemplo, la propia postura de la caída de Faetón o de la postura de algunos de los caballos. Podría seguir diciendo ejemplos de escorzo que yo daba a mis alumnos, pero hay que economizar el tiempo. Esta osadía de Faetón yo la vinculo con la de Ícaro, del que todos conocéis. Ícaro era hijo de Dédalo. Y ahora voy al cuadro primero otra vez. Dédalo era el arquitecto del rey Minos. Y tengo que hablar del Minotauro y del laberinto. Bueno, Poseidón regala a Minos un toro blanco, creo que enorme de tamaño, a condición de que, pasado un tiempo, lo sacrifique.
Minos desobedece a Poseidón y entonces Poseidón, como castigo, proyecta en su mujer Pasífae una atracción enorme por el toro. Tan es así de que concibe al Minotauro, híbrido de cabeza de toro y hombre, que pasa a ser hermano de Ariadna. Lo que veis como un tentáculo de un pulpo que va uniendo. Bueno, ¿por qué la osadía de Faetón y la de Ícaro? Cuando Teseo, vuelvo otra vez al primer cuadro, el de quien estaba enamorada Ariadna cuando ve a Baco, había abandonado Creta, había abandonado a sus padres y se fue a la isla de Naxos. Ariadna proporciona a Teseo, que intenta meterse en el laberinto para acabar con el Minotauro. El laberinto fue mandado a construir por Minos a Dédalo para encerrar, por vergüenza de lo que había ocurrido con el toro y su mujer, para encerrar al toro y que no pudiera salir nunca del laberinto. Pero Dédalo proporciona a Ariadna el ovillo de lana y ésta se lo proporciona a Teseo, con lo cual Teseo es capaz de acabar con el Minotauro y de salir ileso y victorioso de encontrar la salida. Como el laberinto no funcionó según Minos, castiga a Dédalo, su autor, y a su hijo Ícaro a permanecer en el laberinto. Pero Dédalo, como sabéis, construye unas alas de plumas y de cera que se proporciona a su hijo y al mismo. Y con estas alas consiguen salir del laberinto. Recomendado por Dédalo a su hijo Ícaro era que no volase ni demasiado alto ni demasiado bajo. Pero Ícaro desobedece los consejos de su padre, vuela más alto de lo debido, se acerca al sol, la cera se derrite y lo que viene a continuación. Yo decía antes que una de las interpretaciones es la osadía del hombre o de los hombres que se enfrentan a los dioses o lo poder establecido, o también podría ser de los jóvenes que no respetan la opinión de sus mayores. Es una doble interpretación, o de no respetar lo establecido y decir mi orgullo, mi soberbia, aquí no hay arreglos, no hay apaños. En los dos casos fallecen, tanto Faetón, es decir, no fue una experiencia para decir, ten cuidado, no hagas esto otra vez, no lo han tenido ocasión, han fallecido. Siguiente. Último de Baco. Baco niño, Ignacio Pinazo, se encuentra, según pasamos el pasadizo hacia el edificio de Ovido Portal, a mano izquierda, sala 7. Estaba situado aquí, pero se han desalojado todos los cuadros que había, se han redistribuido para mantener íntegra el depósito de las obras del conde de Villagonzalo. Pintor valenciano, se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, viajó a Roma becado, recibió influencias de Mariano Fortuny y junto con Domingo Marqués y Joaquín Sorolla forman parte de la trilogía de los pintores valencianos de finales del XIX. Abarcó muchos temas, temas históricos o géneros, como se quiera llamar, paisajes, desnudos.
y tiene técnicas pictóricas afines al impresionismo. Vamos a verlo ahora. Y voy a hacer una cita literal que aparece en la guía, y por ser quien es, que conoceréis muchos. El motivo de Baco niño había sido uno de los predilectos de los pintores pensionados a Roma, que a menudo siguieron en su interpretación a Mariano Fortuny. En el caso de Pinazo, destaca la sensualidad con la que trató el motivo del cual realizó otra versión. Entre paréntesis, Javier Barón. Javier Barón, como sabéis, tiene una relación casi íntima con el museo. Yo le he visto dar una conferencia, creo que en otoño, creo que en abril da otra. Yo creo que es el mejor embajador que tiene el Museo de Bellas Artes de Asturias en el Prado, aparte de la labor que hace Alfonso Palacio, indudablemente, pero es íntimo amigo, por cierto, Javier Barón, de estudiantes, ¿no? Yo le conocí profesionalmente porque era el coordinador antes de irse, bueno, es el conservador de la pintura del 19 en el Museo del Prado, palabras mayores, y le conocí profesionalmente porque era el coordinador de Historia del Arte en los años 90. Posteriormente conocí al coordinador de Historia de la PAU, que era Carlos Osoro, con el que daba gusto tener reuniones de coordinación, también con Javier Barón. Pero Javier Barón era muy exigente. Nos quería ampliar, y nos lo amplió el programa, metiéndonos en la primera mitad del siglo XX, y empezar un programa en COU, en Grecia, en el siglo V a.C., antes, en el periodo arcaico, y acabar a mediados del XX, fue quien nos recomendó, y yo lo hice, alguna visita, que visitáramos el museo con nuestros alumnos. Y bueno, pues, como digo, tiene una relación íntima con el Museo de Bellas Artes. Y yo creo que un gran causante de que las obras que están llegando hoy haya tenido él gran parte, aparte de las gestiones, indudablemente, de Alfonso Palacio. Bueno, aparece un Baco niño desnudo, sin los atributos, posiblemente el pelo con una técnica impresionista, pueden verse hojas de la vid, puede tener una cierta técnica barroca en cuanto al primer plano con tonos blanquecinos y un fondo ensombrecido, un poco de la técnica del claroscuro, y la única representación que yo conozco de Baco niño, en este caso no Baco, sino Dioniso, es precisamente en la escultura que conoceréis de Praxíteles, o Praxíteles, depende de donde se ponga la tilde, Hermes con Dioniso niño, del periodo clásico de Grecia. Bueno, pasamos a una escultura, voy a abreviar, una escultura de un Cupido. Antes comenté simplemente a Cupido en el cuadro primero, Cupido, Eros o Amorcillo. Los atributos de Cupido son las alas, un niño desnudo, siempre muy risueño, propio de la niñez, con alas, con el arco y el carcaj con las flechas. Aquí nos aparece, aunque no se observe, las alas, y en la parte posterior de su pierna izquierda, la derecha según miramos, estaría el carcaj. El autor fue escultor de cámara de la reina Isabel II, utilizó el mármol, como es el caso que nos ocupa, y también el bronce y el hierro, cuyas fundiciones las realizó en la fábrica de armas de Trubia, que había un departamento artístico a mediados del XIX. Carlos, que trabajó muchos años en Trubia, seguro que tiene...
Es una escultura de bulto redondo y cuerpo entero. Un segundo. Escultura de bulto redondo implica que podemos observar esa escultura en los 360 grados. Si esto es sabido por muchos de vosotros, lo siento, pero un ejemplo, si observásemos la trilogía escultórica de Miguel Ángel, la Pietà no es de bulto redondo, por cuanto que está protegida por el cristal antibalas, por el incidente o accidente que hubo hace años. El Moisés tampoco, porque iba a formar parte de una tumba vinculada a un papa. Y sí, la escultura de las mejores de la historia de la escultura para mí, el David, que no solo podemos, sino que además debemos verlo, porque a tenor de la postura que adoptemos para ver la escultura, vemos que es totalmente cambiante. Y una postura es ver en su mano derecha la vena, la sangre que corre a través de la vena en su mano derecha. Llama la atención que Cupido, que siempre, como decía, representado de forma sonriente, veremos ahora el amorcillo de Picasso, en este caso es un niño pensativo, serio, taciturno. Desconozco los motivos que le llevó al artista. Pasamos, hablando del amorcillo de Picasso, aquí lo tenemos, mosquetero con espada y amorcillo. Se encuentra en la planta primera de la ampliación. Es totalmente distante, de ahí el plantear estar aquí. Bueno, hablar de Picasso, por mi parte, un artista genial, fue un auténtico genio, trabajó preferentemente en Barcelona y París, muy comprometido ideológicamente, perteneció al Partido Comunista de España, al Partido Comunista francés, fue el creador junto a Georges Braque del cubismo, pero pasó por muchos estilos, tuvo una gran influencia del Greco, tuvo una gran actividad artística, 70 años pintando, y también tuvo una gran actividad amorosa, como todos sabéis. Hay un vínculo claro entre el Caballero de la mano del pecho y esta obra, la espada, la mano en el pecho. Llama la atención el que la cara del mosquetero esté fragmentada en diferentes planos. Está utilizando la técnica cubista de principios de siglo. Tener en cuenta que el cuadro es de 1969, es de la etapa final. En cambio, el amorcillo, con parte de sus atributos, es un niño risueño, ojos almendrados, que nos recuerda a los ojos de la época de las señoritas de Aviñón, por ejemplo. Parece ser que hay varias interpretaciones. ¿Por qué representa el amorcillo? Posiblemente por añoranza de su niñez o juventud, o de Málaga, o de España. Acompañado también por el fondo, Rafael Alberti también lo vinculaba, los fondos rojos y amarillos que se vinculan a los colores de España. Sabéis que estuvo exiliado y que muere exiliado, y posiblemente represente la añoranza de no poder volver a su país, por razones obvias. Bueno, nos vamos a la última. Cuadro monumental. Monumental, por el tamaño, mirad que son 2,40 de alto por 3,10 de ancho. Es monumental, tiene un aire clasicista en cuanto a la representación piramidal, triangular o piramidal propia del Renacimiento, de Leonardo. Veis que la maga Circe
ocupa la parte central, pero además el triángulo perfecto. Es muy teatral, es muy escenográfico, está acompañada de animales diversos. Era la maga Circe. Tiene connotaciones barrocas por esta amalgama clasicistas y barrocas. No parece una contradicción, desde mi punto de vista no lo es. Es decir, es un artista puede ser ecléptico y coger cosas de aquí, cosas de allá. Bueno, ¿qué representa? ¿Y qué vinculación tiene con la mitología? Pues tiene vinculación, otra vez nos vamos al primer cuadro, y yo no me canso. Tiene relación con Ulises, con la Odisea, en su viaje, en su periplo hacia Ítaca. Circe transformaba en animales, preferentemente cerdos, a todos los hombres que llegaban a su feudo, a sus territorios. Como ocurrió a todos los tripulantes de Ulises. ¿Y Ulises qué le pasó? Pues Ulises, gracias a unas hierbas proporcionadas por Hermes, el dios Hermes, que transmitió a Ariadna, se las proporciona a Ulises y el hechizo de la maga o de la hechicera, Ulises se libra. No obstante, consigue convencerla para que vuelva a su estado original, a su tripulación. Así todo, él queda embrujado, sin ser transformado en animal, queda seducido por la maga que le retiene durante un año. Una Circe puede designar hoy día una mujer de poderoso atractivo cuya seducción ningún hombre es capaz de resistir. Bueno, he terminado. Quería comentaros la bibliografía básica que he utilizado, la guía que os he dicho del Museo de Bellas Artes, la publicación de Gusto y Tradición del depósito de la Sala 25, y bueno, pues también yo he utilizado un diccionario de mitología griega y romana. Por supuesto que esto había que complementar como fuentes literarias a Homero con la Ilíada y la Odisea, y también a la Metamorfosis de Ovidio. Pero bueno, habría muchísimas más fuentes literarias. Muchas gracias por vuestra atención.